Mientras duró tu ausencia. Capítulo 50. Final y epílogo. Capítulo 50. En mí se unen la cualidad de hijo adoptado en la Casa Cuna Santa Isabel y la de haber estudiado Derecho. A los 23 años, cuando mi padre acababa de fallecer, me enteré de que era adoptado. Ni mi madre adoptiva ni nadie de mi familia me supieron dar pistas sobre mis verdaderos orígenes, aunque sí recibí todo el apoyo por su parte para iniciar mi búsqueda. Todos los documentos que recopilé me llevaron inmediatamente a los archivos custodiados en Santa Isabel por Sor Alba, a la que visité en varias ocasiones sin conseguir ningún tipo de información. A pesar de la sentencia del Tribunal Supremo, que reconoce el derecho de los adoptados a conocer sus orígenes biológicos, todos los que habíamos intentado consultar dichos archivos habíamos recibido de la religiosa excusas diversas y contradictorias para no decirnos el nombre de nuestras madres. Sus archivos, pese al apoyo de la ley, nos estaban vetados, por cuestiones morales o religiosas. Además, al ser privados, eran susceptibles de ser destruidos cuando sus dueñas quisieran sin que cometiesen ninguna irregularidad. Afortunadamente, sabíamos por determinados informadores fiables que esos archivos se conservaban por el momento, pero las monjas siempre daban la misma desesperante respuesta: no tenemos nada. Por otro lado, cuando alguna madre biológica iba a preguntar por su hijo, también era engañada. Se le decía que era imposible encontrarlo o incluso que había muerto, aunque en este caso las monjas no se esforzaban tanto en disuadirlas con sus mentiras, puesto que el derecho español no recoge la posibilidad de que una madre que haya entregado a su hijo en adopción pueda saber de él luego. En el año 2003, cuando llevaba más de una década buscando infructuosamente mis orígenes biológicos, hablé por primera vez con María, que con su voz cantarina y alegre a través de la línea telefónica me hizo sentir desde el primer momento una conexión especial con ella. María era hija y madre de la Casa Cuna Santa Isabel, y quería buscar a su madre y a su hija biológicas. Además, se daba la curiosa circunstancia de que había dado a luz el 10 de abril de 1965, y por tanto había tenido que coincidir necesariamente durante al menos algunos meses con mi madre, ya que mi nacimiento se produjo el 18 de mayo del mismo año. Así, María podía convertirse en una aliada importantísima para ayudarme a encontrar mis propios orígenes. En una de nuestras conversaciones le pregunté a María por las chicas que compartieron aquellos meses con ella los muros de Santa Isabel. Esperaba que esa buena mujer, que tenía al otro lado del teléfono, pudiera darme datos concretos que me ayudasen a encontrar a mi madre tan añorada, tan querida en su ausencia y que tanta falta me hacía. Me comentó que habían pasado muchos años y que no recordaba demasiado bien los datos concretos de las chicas de Santa Isabel. A su mente solo acudían las imágenes y nombres de su grupo más cercano de amigas. Una jovencita de tan solo 12 años, María Jesús, una francesa muy guapa, Beatriz, Margarita, y una chica algo más gruesa con nombre también de Flor. Todas ellas habían dado a luz en abril o poco antes, excepto la francesa, a la que seguro le tocaba muchos meses después, en verano quizá. Además de las anteriores, de la que más se acordaba era de Begoña, una chica navarra con la que hizo mucha amistad e incluso llegó a cartearse más tarde. A esta chica, y aquí sentí que mis pulsaciones se aceleraban, le tocaba dar a luz justo un mes después que a ella, posiblemente a mediados de mayo de 1965. Entre la poca información que me había podido dar en mi familia adoptiva sobre la identidad de mi madre biológica, estaba el hecho de que era una chica joven, guapa y del norte de España, lo que coincidía con la descripción de Begoña. Por desgracia, María solo recordaba el nombre de la chica, que fue su mejor amiga, y que tenía un apellido vasco. En alguna ocasión también dudó incluso de que el nombre fuese verdaderamente Begoña, quizá Aránzazu o Ercuden. Habían pasado muchos años y probablemente su mente había tratado de borrar todos los recuerdos de aquellos días nefastos pasados dentro de la casa cuna. Sin embargo, recordaba claramente que envió a esa chica 3 o 4 cartas hasta que le perdió la pista, y que lo hizo siempre a una dirección de la calle Estafeta de Pamplona y a un número impar. Desde aquel primer contacto a distancia con María en el año 2003, seguimos hablando esporádicamente, informándonos de nuestras infructuosas gestiones en la casa cuna. De hecho, intentó mediar con Sor Alba en varias ocasiones, pero fue del todo imposible. Incluso había acudido a algún programa de televisión con la esperanza de ser reconocida por su madre o por su hija, pero sin resultado alguno. Nuestra única esperanza fue hacer una base de datos, que fue creciendo sin parar, incluyendo las fechas de parto de las madres que buscaban y las de nacimiento de los hijos que ansiaban encontrarlas.
pero juntar a 3.000 madres con 3.000 hijos solo en Valencia era una labor ingente. La lucha por reconocer el derecho a saber y por trabajar para facilitar el encuentro entre madres e hijos siguió en mi despacho y fuera de él. Entre todos estábamos levantando un derecho hasta ahora ignorado, que se consolidó en España poco a poco, en un camino largo y tortuoso. Escribimos libros, artículos, realizamos intervenciones en televisión apelando al apoyo de la opinión pública, nos peleamos en tribunales y ante la administración. En paralelo a este proceso, poco a poco y cada vez en mayor número, los hijos adoptados iban encontrando a las madres que los habían tenido que entregar en adopción o que directamente habían sido víctimas de un vil robo. Pero pese a todos los éxitos, no llegaba ningún reencuentro entre las madres y los hijos de la Casa Cuna Santa Isabel, ni mucho menos, claro, el de María o el mío. No encontrábamos a nuestros familiares de sangre y nuestra frustración se veía agravada por la cascada de resoluciones judiciales favorables que numerosos hijos adoptados estaban obteniendo y que facilitaban el reencuentro de familiares. No es que perdiéramos la esperanza, pero el muro de la incomprensión seguía cada día más alto, fuerte e inquebrantable. Así se fue forjando una relación muy especial entre nosotros. Yo solo conocía a María por teléfono, pero en cierto modo la sentía como parte de mi familia, quizá una tía. Además, era la única persona viva que yo conociese que había estado junto a mi madre biológica, y en lo más íntimo de mi ser fusioné la búsqueda de ambos como si de una sola se tratase. A mediados de 2009 recibí la llamada de una mujer de 42 años, que había nacido en Santa Isabel y que quería conocer a su madre biológica. Quedamos una fría tarde de invierno en la puerta de un centro comercial y tomamos un café en un bar cercano. Era una chica algo tímida, delgada, morena, que ocultaba sus bonitos ojos castaños tras unas gafas de montura algo antiguas. Al principio se mostró desconfiada y temerosa, pero a la hora escasa de nuestro primer encuentro ya estábamos departiendo de forma más distendida. Es lo que a mí me gusta cuando conozco a un hermano de Santa Isabel. Ciertamente era una mujer muy agradable, detrás de su inicial prudencia y desconfianza. Al decirme su fecha de nacimiento, el corazón me dio un vuelco. Oficialmente había nacido el 12 de abril de 1965, poco más de un mes antes que yo y prácticamente el mismo día del parto de María, que fue el 10 de abril. Como yo ya había comprobado en varias partidas de nacimiento, era hasta cierto punto normal que la fecha de parto que se hiciera constar variase unos pocos días, por algún error leve del funcionario o de la propia monja que certificaba el alumbramiento. Esto nunca lo consideré como una falsificación consciente o con sesgadas intenciones, sino como un mero error sin importancia. Por consiguiente, podía perfectamente ser hija de mi buena amiga María. De inmediato le comenté dicha posibilidad y la invité a que conociese a María y se hicieran las pruebas de ADN. Sin embargo, me pidió un tiempo, pues acababa de comenzar su búsqueda y quería meditar cada paso que daba. Sus padres adoptivos, a los que adoraba, ya tenían una edad muy avanzada y no quería darles un disgusto. Lógicamente, me daba permiso para decirle a María que nos conocíamos y que era una candidata muy probable a ser su hija. ¿Cómo dices, Enrique?, escuché preguntarme esa misma noche a una emocionada y exultante María a través de la línea de teléfono. ¿Y estás seguro de que nació el 12 y no el 10 de abril? ¿No puede ser otra de las que allí estuvieron que pariese más tarde que yo? Es que no recuerdo muy bien. Allí estábamos unas 12 o 15 chicas, y solo acierto a situar el momento de los partos de las muchachas con las que me llevaba mejor, como ya te dije. Claro, María, intenté tranquilizarla. Yo solo te hablo de una posibilidad, pero bastante alta. En ocasiones la fecha de nacimiento se modificaba 1 o 2 días en el registro civil. Además, siempre me has contado que no recuerdas un parto cercano al tuyo, y que más o menos se daban 4 o 5 alumbramientos al mes. Si realmente fuese así, me extraña mucho que no sea tu hija, pues en apenas 2 días era raro que se diesen 2 partos. A la semana de nuestra conversación telefónica, volví a quedar con su supuesta hija en mi despacho de Valencia. Me iba a traer fotos de más joven, para compararlas con unas que tenía yo de María también de la adolescencia y juventud. Pues yo sí que veo algún parecido, le dije a mientras examinaba las fotos suyas y las de su supuesta madre. Mira aquí los ojos, aunque con gafas no se aprecian bien, y quizá el mentón. Además, las dos sois morenas, con el pelo más bien lacio, en fin. No son rasgos poco comunes, pero al menos no sois una rubia y otra morena. María me dice que ahora está un poco rellenita, pero que a tu edad, era delgada. Sí, yo también veo cierto parecido, aseveró algo nerviosa, pero no sé, Enríquez, tengo dudas. Yo también, pero tranquila. Hasta que no hagamos las pruebas de ADN no podemos estar seguros de si María es realmente tu madre. No, no me refiero a eso, me contestó la mujer algo azorada. Es que he estado meditando mucho desde la primera vez que hablamos y he leído en tu web la historia de tu búsqueda.
La verdad es que mis padres han dado un bajón de salud, y no es que tenga dudas sobre que María sea mi madre, sino sobre si yo la quiero encontrar ahora mismo. El mundo se me vino encima. No era justo. María había sufrido una vida de calamidades, de dolor, de desapegos. Acababa de cumplir 60 años y llevaba buscando a su madre biológica desde los 50, cuando supo que era adoptada. Y desde los 16 soportaba la dolorosa ausencia de su hija arrebatada, Sonia, la persona a la que más había querido en el mundo sin apenas conocerla. Precisamente esa mujer que tenía delante de mí podía ser su hija, pero ahora me decía que no tenía claro si quería conocer a la que posiblemente fuese su madre. Traté de convencer a en un intento desesperado de que se hiciese justicia en la amarga vida de mi tía. Yo no soy quien para decirte lo que tienes que hacer, pero me extraña que apenas hace 3 meses me buscaras para que te ayudase a encontrar a tu madre y ahora que puede estar tan cerca, dudes. Ya, Enrique, me dijo con voz temblorosa, pero es que sé que tú mismo lo has pasado muy mal en tu búsqueda. Tengo miedo a que no sea mi madre y tengo miedo a que no lo sea y no nos caigamos bien o a que me reclame algo. Y además tengo miedo a cómo sentará la noticia a mis padres adoptivos, que son muy mayores, están muy mal y a los que no quiero dar ningún disgusto. Piénsatelo, por favor. Hay una posible madre localizada que está deseando darte un abrazo y explicártelo todo. Es una buena mujer. Ya me gustaría a mí tener la suerte que posiblemente hayas tenido tú. En cierto modo, no sé si tan siquiera si tienes derecho a negarle al menos un beso, una caricia y una sonrisa. Bueno, no es para tanto, Enrique, me contestó algo molesta. Al fin y al cabo, aunque fuese mi madre, ya me rechazó una vez. No, contesté enérgico. En el caso de María, no, ¿eh? Está claro que legalmente no te puedo obligar a que la conozcas, pero te aseguro que creo la versión de esta mujer. Te entregó a la fuerza, seguro. Suponiendo que sea tu madre, no soy quien para decirte lo que debes hacer, pero sí te puedo aconsejar. Al menos darle la oportunidad de verte. Te va a parecer una mujer ciertamente extraordinaria. No es tu misión como abogado la de presionarme o la de hacer de psicólogo, me recordó con parte de razón. Es mejor que lo dejemos. Yo estaba furioso, lo confieso. No quería juzgar a esa mujer, que en tan pocos meses había cambiado tan radicalmente de parecer. Había creado unas expectativas en mi amiga María muy grandes y ahora no íbamos a poder salir de dudas. Durante los meses siguientes traté de convencer a en alguna que otra ocasión sin resultado. La chica, mi hermana de cuna, era obstinada y cabezota. Al final, una vez pasado mi enfado inicial, acabé aceptando las razones que aducía para no querer encontrarse con María. La pobre María estaba rota por dentro. Un día, hablando por teléfono, me confesó llorando que sentía morir cada día, que notaba cómo resucitaba de nuevo en su interior todo el mal, todo el dolor que pasó desde que había ingresado en Santa Isabel y que creía haber olvidado o al menos enquistado muy en su interior. No era justo que después de tantos años de espera, de soñar con una hija querida y robada, y de rogar a Dios por ese reencuentro, ahora estuviese tan cerca el fin y no pudiese alcanzarlo. Animé a María como buenamente pude. Mientras tanto, y para mantener viva la llama de su esperanza, empujé a María también a seguir con su búsqueda activa. Aunque los tres estábamos convencidos de que era en definitiva, aún no se habían hecho las pruebas de ADN y por tanto cabía la posibilidad de que fuese otra persona su verdadera hija. En noviembre de 2009 por fin conocí en persona a María. Era una mujer encantadora. Era bajita, con el pelo corto y castaño, gafas de pasta marrón y discretos aros dorados en los lóbulos de sus orejas. Llevaba varias medallas, una de ellas de la Virgen del Rocío, y un atuendo alegre y elegante. Inmediatamente y de forma lógica, pues ya nos conocíamos muy bien a través de nuestras conversaciones de teléfono, notamos una corriente de simpatía entre ambos. Nos fundimos en un abrazo y confieso que las lágrimas salieron de los ojos de ambos, mientras un nudo se formaba en nuestras gargantas. Durante nuestro encuentro no paramos de hablar de nuestros anhelos, esperanzas, sueños y de No pude evitar emocionarme en varias ocasiones ante la mirada bondadosa de la mujer y no dejé de pensar en todo el amor que se estaba perdiendo por unos miedos irracionales de última hora, que habían dejado a mi tía con la miel en los labios. Invité a María a participar en varios programas de televisión y estuvimos con mi buena amiga y extraordinaria presentadora Susana Griso en el espacio matutino de televisión que dirige en Antena 3, Espejo Público. Allí María, delante de los focos y de afamados periodistas, contó su caso, que conmovió a la opinión pública. Acudimos a otros programas tratando de difundir su imagen porque, aparte de su hija, que probablemente estaba localizada y solo debía decidirse a abrazar a su madre, María también estaba buscando a su propia madre biológica. Aprovechamos también uno de sus viajes a Valencia para que visitase a las monjas de Santa Isabel.
Se trataba de hacer un último intento para que Sor Alba le revelase cualquier dato sobre su madre biológica o confirmase incluso que era su hija. Pero la monja siguió mintiendo descaradamente, con la única intención de que no se produjese ningún reencuentro de los hijos y madres que habían pasado por esa casa, ni tan siquiera los encuentros que eran deseados por ambas partes. De hecho, me había confesado que ella misma había ido en 2009 a la casa cuna a preguntar por su madre, y Sor Alba le había prometido que si cualquier mujer cercana a la fecha de su nacimiento iba a buscar, las pondría en contacto. Otra mentira más. A principios de marzo de 2011, yo andaba desbordado por la tremenda repercusión del asunto de los niños robados en España, que se había destapado tras la interposición de la denuncia de Anadir ante la Fiscalía General del Estado. Desde enero, todo habían sido llamadas de medios de comunicación, de afectados, viajes, reuniones, conferencias, debates. Era un mare magnum de trabajo que me tenía absolutamente agobiado, pero el asunto que me había comprometido a defender era de tal magnitud que no podía negar ni un ápice de mi energía a dicha tarea. Un día, una de mis colaboradoras del despacho me quiso pasar una llamada de una hija que buscaba a su madre. Recibíamos más de 100 llamadas diarias de afectados y más o menos el mismo número de correos electrónicos, así que estábamos inmersos en una actividad frenética. Tómale los datos, contesté a mi compañera. Devolveremos las llamadas por estricto orden de entrada de consultas. No podemos hacer más. Manuela me miró con una sonrisa compasiva y haciendo gala de su tenacidad insistió. Tienes que cogerlo, Enrique, dijo con voz firme. Esta es de la Casa Cuna Santa Isabel, y dice que te ha visto en una entrevista con una mujer que cree que puede ser su madre. ¿De la Casa Cuna Santa Isabel? Esos afectados, he de reconocerlo, son los privilegiados en mi despacho. Me vino a la mente la imagen de María, con la que no hablaba desde enero, y sentí que se me hacía un nudo en el estómago. Pobre María, sumida en una eterna espera de dolor e impotencia. Dejé los papeles que tenía entre manos y cogí el auricular. Hola, buenos días. Soy Enrique Vila. Hola, Enrique. Escuché como decía una voz cantarina a través del teléfono. Encantada de saludarte. Te he seguido por televisión y prensa y desde hace mucho tiempo. Soy adoptada y busco a mi madre biológica, como tú. Creo que me puedes ayudar. Yo suspiré con algo de pena resignada. Bueno, encantado de conocerte yo también. Hice una pausa. Pero si has leído mi blog o mi primer libro, Bastardos, ya sabes que es una labor bastante difícil para los que hemos nacido en la Casa Cuna Santa Isabel. No obstante, tenemos otras iniciativas como crear una base de datos o seguir insistiendo en los tribunales. A veces también quedamos, hacemos llamamientos públicos, concentraciones. Bueno, el caso es que te he seguido, como te dije, y en tu blog vi un vídeo de una entrevista que te hacían a ti y a una señora muy simpática que decía que había dado a luz el 10 de abril de 1965 en la Casa Cuna Santa Isabel. María se llamaba. Supongo que sabes de quién hablo. Sí, por supuesto, contesté algo sorprendido. La conversación empezaba a descolocarme. La mujer dijo que al parecer ya había encontrado a su hija, pero que ésta no quería conocerla de momento porque sus padres adoptivos eran muy mayores y no les quería hacer daño. Aún así, iba a esperar pacientemente a que esa hija se decidiese a verla. Sí, esa es la situación actual de la pobre María, contesté cada vez más inquieto. Su supuesta hija no quiere conocerla hasta que sus padres adoptivos hayan fallecido y entonces ya veremos. ¿Por qué te llamó la atención esa entrevista? Y por cierto, aún no me has dicho cómo te llamas, perdona, ni tu fecha de nacimiento. Bueno, pues Enrique, escuché a la mujer que emitió un suspiro profundo y muy audible en la otra punta de la línea telefónica. Creo que esa mujer que dice haber encontrado ya a su hija se equivoca. Creo que en realidad es mi madre. Me llamo Sonia, bueno, Esmeralda, Sonia, según mi partida literal, aunque yo siempre uso Sonia. Sonia Roch García, hija de padres desconocidos e hija adoptiva de Chaume Roch y Josefina García. Y nací en la Casa Cuna Santa Isabel el 10 de abril de 1965. Tardé tan solo una fracción de segundo en reaccionar, aunque mi concepción sobre la historia de María cambió de forma radical en ese breve lapso de tiempo. 10 de abril de 1965, y se llamaba Sonia, como me dijo María que había sido su última petición al dar a luz. Era su hija. La otra candidata, había resultado ser falsa. Una enorme sonrisa se pintó en mi rostro. Qué alegría más inmensa le iba a dar a María. Por fin se iba a hacer algo de justicia en su larga vida llena de sinsabores y sufrimiento. Esta vez tenía que ser verdad. El alma de mi pobre amiga no podía aguantar otro golpe brutal del destino, que le había sido esquivo en su suerte hasta entonces. Con mucha prisa por acelerar la resolución de ese reencuentro, y abrumado por el giro de 180 grados que había dado la búsqueda de María, le dije a mi interlocutora Sonia que muy posiblemente tuviese razón,
que E constaba en realidad como nacida 2 días después, pero que nos habíamos aferrado a la posibilidad de que fuese su hija, por no haber aparecido otra y por la existencia de un cierto parecido físico que no hacía imposible el parentesco. Acordé con Sonia dar la noticia a María de inmediato y le pedí permiso para proporcionarle su teléfono. Conociendo a María, por la impresión que me había dado Sonia, y sabiendo que ambas estaban deseando fervientemente el reencuentro, no creí necesaria ninguna preparación o intermediación previa entre ambas. Al menos por teléfono podían hablar y empezar a conocerse. Se merecían poder escuchar cuanto antes sus voces, hasta ese momento desconocidas. Decirse las primeras palabras de cariño y disfrutar juntas del momento tan cercano en que la prueba genética les diese la confirmación de lo que a mí ya me parecía muy evidente. Los días siguientes fueron de auténtico frenesí. En el despacho seguíamos enfrascados en el asunto de los niños robados, que absorbía prácticamente todas nuestras energías. Sin embargo, en el interior de mi mente, y sobre todo de mi corazón, existía una pequeña parcela de pensamientos y de sentimientos muy vivos centrados en la resolución de la búsqueda de María. Por supuesto, llamé a mi tía, inmediatamente después de mi conversación con Sonia. La alegría de la mujer fue tremenda. Pude notar a través de la línea del teléfono cómo lloraba embargada por un sentimiento de felicidad tan grande que incluso temí que su pobre corazón no pudiese aguantar tanta adrenalina. ¿Cómo quería yo a esa mujer? Meditando sobre todo lo que estaba pasando con su historia tremenda, recordé la promesa que ella y Begoña se hicieron en aquel lejano año de 1965, el de mi nacimiento, entre los muros opresivos de Santa Isabel, que se ayudarían de alguna manera a encontrar a los hijos que entonces les iban a robar. Ese juramento, si finalmente Begoña, la chica navarra que dio luz en mayo, fuese mi madre, se iba a cumplir ciertamente, aunque de forma indirecta. Yo mismo, el posible hijo de esa mujer navarra, habría ayudado a María a encontrar a su hija Sonia. La sangre heredada de la Begoña se habría encargado de cumplir la promesa que la joven hiciese a su buena amiga María. Pero esas curiosidades del destino no podían probarse aún. Yo no había encontrado a la tal Begoña, y por tanto no sabía ni tan siquiera si era mi madre, así que era el momento de disfrutar del reencuentro de María y muy posiblemente de su hija Sonia. Ambas hablaron de inmediato por teléfono. Su primera conversación, como era lógico, estuvo plagada de palabras de esperanza y de amor, y aunque con algo de precaución para evitar una posible nueva desilusión que les pudiera dar el ADN, las mujeres ya daban por hecho su parentesco. Los tres habíamos acordado que no habría celebraciones antes de tener los resultados oficiales de la prueba genética. Era peligroso amarse tanto antes de saber si realmente eran madre e hija. Todo indicaba que sí, pero sin saber el resultado que dictaminase la ciencia, a mí se me helaba la sangre en las venas solo de pensar el tremendo disgusto, la horrenda decepción que hubiese acontecido de nuevo si el resultado resultaba ser negativo. No era la primera vez que, con fechas y lugares coincidentes en el parto y nacimiento, y con un parecido físico brutal entre los candidatos a ser madre e hijo, finalmente el ADN decía que no existía relación. María y Sonia tenían que ser prudentes. A finales de marzo llevaron a cabo las pruebas de ADN y ya solo quedaba esperar. Los días pasaron tensos, pero un extraño sosiego se había apoderado de María y Sonia, que tras conocerse en persona habían consolidado en su interior la absoluta certeza de que eran madre e hija. Sus caras irradiaban felicidad, porque desde lo más profundo de su ser, cada gota de su sangre parecía mandar a sus mentes el mensaje claro e inequívoco de la certeza de su parentesco, de que su búsqueda había finalizado, y de que por fin iban a cumplir su infinito deseo de amarse ya para siempre. Así, a mediados de abril, recibí una de las llamadas que más me han alegrado en todos mis años de profesión, verdaderamente la que más me ha alegrado en toda mi vida. Era María, con una voz tierna, tranquila, emocionada, pero feliz. Enrique, vida mía, me dijo María con dulzura, ahora ya podemos gritarlo a los cuatro vientos. El ADN ha resultado positivo. Sonia es mi hija. Soy la mujer más feliz del mundo. Te quiero, Enrique. Te queremos las dos. En ese momento un nudo se me hizo en la garganta. Recordé la larga y cruenta historia de María. Sin duda, este premio final había hecho que todo el sufrimiento valiese la pena. Sonia iba a ser, por fin, la guinda dulce y feliz que terminase con el dolor de una vida rota, triste y marcada por el infinito sufrimiento que solo puede sentir una madre a la que se le arrancan a su hija nada más nacer. Tras la descomunal y feliz noticia, conocí yo también personalmente a Sonia, que vivía muy cerca de mi despacho en Valencia. Me pareció una persona magnífica, muy parecida a su madre María, y desde luego con su misma simpatía y alegría por vivir. Me contó su vida de adoptada, que había sido plácida y feliz, y que amaba a sus padres adoptivos como casi todos los que como ella y como yo hemos recibido ese cariño desinteresado y ferviente y una educación esmerada.
Estaba casada, tenía 2 hijos, con los que María encontró de golpe 2 nietos, a los que también amar. Sonia era feliz y tenía una vida plena en esos momentos, pero me confesó que desde que a los 12 años sus padres, Jaime y Josefina, le revelaron su condición de adoptada, había guardado siempre en su corazón una llamada de esperanza y la tenaz intención de buscar a su madre biológica. Su deseo, al fin, se había cumplido y me dijo que me estaría eternamente agradecida. A María, como a mí, aún le queda encontrar a su madre biológica, pero mi amiga, a la que sigo llamando con cariño mi tía, la única persona por mí sabida que conoció a mi madre y su hija Sonia, son ahora 2 espíritus alegres y libres de dolor, que pueden decirse te quiero a la cara. Este es el final de la historia de mi tía, María, feliz, y quizás solo se pueda resumir en las breves palabras que con los ojos nublados por las lágrimas de dicha le dijo a su hija Sonia. Ahora, hija mía, soy plenamente feliz. Te quiero como nunca pensé que se podría querer a nadie. Ya no siento más dolor y la plenitud se ha instalado en mí con las ansias de quedarse para siempre. Mi cuerpo, mi alma y mi pobre corazón, querida hija, ya están libres del horrendo peso del dolor y amargura que sufrí, que me atormentó cruelmente y que pensé que me quitaría la vida de puro sufrimiento. Ese sufrimiento que permaneció atormentándome intensamente, hija mía, mientras duró tu ausencia. Epílogo. Como indiqué al principio de esta obra, la misma está inspirada en hechos absolutamente reales. Respecto a la institución religiosa y las monjas que la componen, la Casa Cuna Santa Isabel, regentada por las religiosas Siervas de la Pasión, es una institución que aún hoy está abierta. Posee centros en Valencia, Barcelona y Vigo, así como varias obras en otros países. Fue fundada por Teresa Gallifa e instaurada en Valencia en 1935 por Sor Carmen, Sor Trinidad y Sor Nieves, inicialmente en varios pisos alquilados, luego en el chalet que se cita en la obra en la calle Manuel Candela 15 y desde 1965 en su actual emplazamiento de la calle Misericordia 8 de Valencia. El resto de los personajes religiosos, las monjas y los sacerdotes, existieron, pero se les han cambiado los nombres. María, la protagonista principal de esta historia, vive en la actualidad. Para preservar su intimidad se le ha puesto en esta obra un nombre ficticio, aunque todo lo que se relata de ella aquí, salvo ciertas concesiones literarias del autor para beneficio de la obra, es real. Nació en la Casa Cuna Santa Isabel de padres supuestamente desconocidos, y, cerrando un círculo del destino, dio allí mismo en adopción a su hija 16 años más tarde, obligada por sus padres y por las monjas. Se casó con el mismo hombre que la había dejado en estado y tuvieron otro hijo juntos que vive en la actualidad, al que en la obra le llamamos Ismael. A los 50 años descubrió que ella misma era adoptada y comenzó la búsqueda de su madre y de su hija biológicas, hasta que a los 62, tal y como se relata en esta novela, encontró por fin a su hija entregada en adopción en Valencia, casada y con 3 hijos. Ahora, los tres, María, su hijo y su hija reencontrada, mantienen una excelente relación, así como los restantes miembros de la familia de Sonia. El resto de las chicas de la casa cuna que se citan en esta obra también están basadas en personajes de la realidad. La Peque, María Jesús, dio efectivamente a luz en abril de 1965 tras ser violada reiteradamente por su padre, que acabó en prisión, sacudiendo el caso a la opinión pública del momento. Begoña, la joven navarra, fue la mejor amiga de María dentro de Santa Isabel, aunque actualmente se le haya perdido la pista. En cuanto a las historias del resto de los jóvenes que han sido testimonios reales de mujeres que han pasado por el despacho del autor, si bien algunas de ellas pasaron en otros conventos o ciudades de similares características. Por ejemplo, la referencia que se hace a la historia de Annette, la francesa que dio luz en el Santo Celo, es absolutamente real, contada por la propia protagonista. Únicamente se ha cambiado la fecha del parto para poder acoplar esa historia en esta obra, por ser mi deseo expreso para establecer la relación entre el Santo Celo y Santa Isabel, y para, quién sabe, ayudar a su protagonista a encontrar a su hijo. La fecha real de nacimiento del mismo, al que Annette busca con desesperación, es el 12 de julio de 1969. Suerte, Annette. También existió, lógicamente, un abogado valenciano, ya fallecido, y cuyo nombre se ha cambiado para preservar la intimidad de sus familiares, que administró la casa cuna y tramitó las adopciones, al igual que un médico y una matrona. Obviamente mi intención en esta historia es real, pues tal como se relata, fue como conocí a María, a quien me une un cariño muy especial, ya que la considero una especie de tía adoptiva. Ella es la única persona que conozco que convivió unos meses con mi madre biológica, a la que he querido identificar
con este personaje de Begoña. Los hechos supuestamente delictivos relatados en esta obra no han sido judicialmente probados, por lo que hay que aplicar el principio de presunción de inocencia sobre los mismos. Así, no está demostrado que la Casa Cuna Santa Isabel perteneciese a la trama del tráfico de bebés que sacudió a España hasta casi finales del siglo XX, aunque obviamente existen serias sospechas. A fecha de publicación de esta obra, la Casa Cuna ha sido denunciada por al menos una persona, hija de ese lugar, en la denuncia colectiva que yo mismo redacté y que se presentó el 27 de enero del 2011 ante la Fiscalía General del Estado por la trama del tráfico de niños, sin que los fiscales se hayan manifestado aún al respecto, aunque siguen con sus investigaciones. Nunca ha habido ninguna denuncia formal por coacciones, vejaciones o malos tratos dentro de Santa Isabel. Solo comentarios de madres que muchos años después de pasar por dicha institución se han atrevido a recordar aquellos tiempos de horror. En la actualidad, la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia es, pese a todo, una institución venerada, respetada y admirada por muchos sectores de la sociedad, que solo quieren ver la labor humanitaria que realizan y olvidan el drama de las madres que por allí han pasado, y el sufrimiento de los hijos que allí nacimos, a los que se nos niega el derecho de buscar nuestros orígenes, ya que su dirección sigue negándose a dar cualquier información a las madres biológicas y a los hijos que acuden a la institución queriendo conocerse. Yo mismo, autor de este libro, sigo buscando a mi madre biológica, a la que he querido llamar Begoña en esta obra, la joven navarra amiga de María, que padeció y vivió 5 meses de encierro entre los muros de la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia. Seguro que algún día la encontraré. Final de la obra. Escrita entre Valencia, París y Valencia en el año 2011.